Ok, bien chicos. Buenas noches con todos. Hoy, lunes 25 de agosto, vamos a dar inicio con nuestra clase número 4 del curso de Física 03. El día de hoy vamos a terminar todo lo que tiene que ver cinemática. El día de hoy terminamos con todo lo que es cinemática. Vimos MRU, MRV, tiro vertical, caída libre. Ahí vimos 4 temas. Luego, una clase nos enfocamos en lo que es tiro vertical. Les enseñé a descomponer un vector. Igual con la práctica lo van a llevar mejor y las fórmulas. Ahora lo que nos corresponde es ver los últimos dos temas, que es MCU y MCV. Es lo mismo que movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. La diferencia es que esto es circular. ¿Ok? Ahora lo van a ver. Las fórmulas, chicos, de cinemática son las mismas, son las 4 primeras fórmulas que se utilizan. Ahora van a ver. Lo que sí cambia un poco es el tema de los símbolos, pero es lo mismo. ¿Ok? Así que bien, ahora empiezo con la clase. Bien, todos llegan a ver la pantalla, o sea, estoy compartiendo, todos llegan a ver la pantalla, ¿no? Ok, un segundo, a ver, déjenme ver si esto se abrió bien, porque a veces se distorsiona. Ok. Bien, vamos por aquí. Listo. Ok, vamos por aquí. Listo, vamos a ver, listo, vimos todo lo de cinemática, terminamos. Quédense tranquilos que la parte práctica la vamos a hacer sí o sí, pero por ahora me interesa terminar toda la teoría porque en la práctica no solamente a veces se enfocan en un solo tema, sino lo mezclan. Así que hoy vamos a iniciar con esto. Bien. Bien, chicos. Veo el dispositivo, lo veo que se ve todo muy claro. Así que, a ver, sí, se ve genial. Bien, vamos a iniciar con lo que es movimiento circunferencial. Bueno, por su nombre, creo que ya más o menos tienen una idea. Ahora, para que tengan una idea, porque me gusta llevar esto a la vida real, recuerden que la física está muy metida en lo que es el contexto real. El movimiento circunferencial son movimientos de manera circunferencial. A ver, ¿quiénes hacen de manera circunferencial? Por ejemplo, un lavarropas, ¿sí? Una licuadora tiene movimiento circunferencial. Los ejes de una bicicleta tienen un movimiento circunferencial. Y hay muchas cosas más que están, en este caso los automáticos, ¿sí? También están. Las llantas de un auto también están. Entonces, esto lo vemos mucho en la vida real. Ahora, hay conceptos básicos que ustedes tienen que tener, que es el de aquí, el movimiento circunferencial, teniendo en cuenta que se mueve en dos. Es un movimiento de dos dimensiones. ¿Ok? Que se mueve en dos dimensiones. Ahora me dicen, ¿qué significa que se mueve en dos dimensiones? Que se mueve tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Se acuerdan que también se movía en dos dimensiones? Solamente hay dos movimientos que se mueven en dos dimensiones. ¿Quiénes son? ¿Alguien recuerda? Lo vimos la clase pasada. ¿Cómo se llama? Algo así, miren chicos. Esto es circunferencial, pero hay otro que es algo así. Tiene un vector y tiene algo así. Una trayectoria de esta manera. Tiro oblicuo, exactamente. Tiro oblicuo tiene dos dimensiones, es de dos dimensiones, y en este caso, movimiento circunferencial también. ¿Sí? Por eso es que MRU se llama movimiento rectilíneo uniforme, solamente pasa en el X. El otro, que también es de una dimensión, es el tiro vertical o caída libre, solamente pasa en el Y. Bueno, aquí este es un movimiento en dos dimensiones. Bien, movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Algo que tengo que aclarar. Chicos, ¿cuánto equivale en radianes una vuelta? 2pi. Una vuelta es igual a 2pi. Y creo que lo vimos. Así que una vuelta es igual a 2pi. Así que no se compliquen la vida. Una vuelta es 2pi. Así como habíamos dicho que pi era 180, bueno, si multiplican por el doble, que justamente una vuelta en grados, ¿cuánto es, chicos? 360. 360, ¿no? Es lo mismo que 360. ¿Listo? Esa es una vuelta. Listo. Esto es un dato que deben tener, ¿sí? Que es dato obvio que deberían saber, pero lo aclaro ahí. Bien, chicos, aquí hay dos definiciones básicas.
que es el desplazamiento angular y el desplazamiento lineal. Hay dos cosas, que es el desplazamiento angular, que es lo que barre el ángulo, por eso angular, depende del ángulo, y el desplazamiento lineal es el arco del recorrido. A ver, ¿en qué sentido? El desplazamiento angular es esto, miren chicos, todo esto que está pintado de morado. Esto que está pintado de morado, eso es todo lo que el ángulo barre. Y el desplazamiento lineal sería solamente esto, miren chicos. Este lado, el arco, como dice aquí, longitud del arco. Así que bueno, eso tienen que diferenciar. Y luego en ejercicios, se los aclaro solamente, uno está en radianes y el otro está en metros. ¿Ok? Bueno chicos, esto es lo que van a diferenciar. Quédense tranquilos que luego en la práctica lo van a poder llevar bien. Luego tenemos cómo nosotros sacamos este pedacito de pizza. ¿Alguien llevó en este caso sabe cómo sacar esto? Tal vez lo vio en análisis. Bueno, ya está la fórmula, pero ¿alguien la vio? ¿La había visto antes? ¿Cómo sacar el área de un sector? Bueno, les enseño. El área de un sector circular se halla, en este caso, ¿cómo se calcula el área de un sector circular? ¿Alguien sabe esto? ¿Alguien la vio de casualidad? Tiene la especie de una pizza, de un trozo de pizza. No, ¿No lo llegaron a ver? no, igual creo que en el chat también están poniendo que no, al menos alguien puso que no. Listo. Esto se calcula como pi por radio. El sector circular, en este caso, es pi por radio entre... Normalmente, chicos, es para encontrar el sector circular, es así. Pi por radio, nada más. ¿Ok? ¿Cómo calculo esto? Multiplicando pi por radio, nada más. ¿Ok? Solamente multiplicamos para encontrar el pedacito de pizza, vamos a multiplicar pi por radio. Eso es para encontrar el sector circular. ¿Ok? Así que bueno. Bien. Ese es el área. ¿Cómo se calcula? Algo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, el tema de los sentidos. Aquí hay dos sentidos que todos conocen, el sentido antihorario y el sentido horario. ¿Ok? El reloj va en sentido horario. Para que tengan una idea, para que sepan quién es el opuesto. El reloj saben que va desde 12, 1, 2, 3, 6 y da toda la vuelta, ¿no? Listo. Miren. El reloj va en este giro, ¿no? Todos en la flechita azul. Tiene este giro. Ese es el sentido horario. Y el antihorario sería al revés. ¿Sí? Todos se dan cuenta porque, miren, esto viene así. Y esto viene al revés. ¿Ok? Entonces, ese es el antihorario. El antihorario sería de maneras algo así. Ese sería el antihorario. Ese es el antihorario. ¿Por qué tienen que tener en cuenta, chicos, el sentido? Porque dependiendo del sentido, ¿se acuerdan que nosotros veíamos, en este caso, cuando la aceleración iba a favor o iba en contra, tenía que ver el signo, ¿no? Bueno, aquí también, depende hacia dónde se dirige. Si es sentido horario, va a ser negativo los datos. Y en el sentido antihorario va a ser, en este caso, lo que sería positivo. ¿Sí? Antihorario, horario. Y tengan en cuenta esto, a ver. Para que tengan un remember, voy a darles un spoiler, porque miren lo que dicen. Hay algunos ejercicios que nos dicen. Por ejemplo, ese es un ejercicio, dice, una motocicleta realiza la trayectoria circular de 2 metros de radio que se encuentra en la figura. ¿En sentido qué dice? ¿En qué sentido? En sentido Antihorario. antihorario. O sea, para que tengan una idea, ahora dice, parte desde el punto A cierta velocidad y 4 segundos después pasa por primera vez. Entonces, el antihorario, ¿cómo habíamos quedado? ¿Cómo era el giro de antihorario? De esta manera, ¿no? Positivo. Positiva. Y va así. O sea, justamente dice que va de A a B. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿por qué les hago hincapié? Y bueno, porque esto es dato a veces que los va a ayudar para saber hacia dónde gira. Porque también también pudo haber hecho un giro, perdón, en este caso horario. ¿De qué sentido? Y llegar también a B. ¿Sí? Entonces, es importante eso.
Y además, chicos, no es complicado. Todos saben cómo giran las agujas del reloj. Creo que es algo que, bueno, si no lo sabían, aquí está la gráfica. Saben que va desde el 12 y va hacia el 1, 2, 3 hasta el 6. Y así da la vuelta. Luego 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ese es el reloj. El reloj tiene un sentido horario. Y el antihorario sería opuesto, ¿no? Sería como que si parte desde el 6 y va hasta el 12. Para que tengan una idea. Listo. Horario positivo y negativo. Esto les quiero enseñar. Ahora, así como en el tiro oblicuo, tenía tanto en el eje X como en el eje Y, velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y, aceleración en el eje Y porque iba hacia arriba, y en el eje X no, porque hacía movimiento rectilíneo uniforme, no había aceleración. Bueno, da lo mismo. En este caso, nosotros tenemos lo angular. Lo angular siempre va perpendicular al plano. O sea, quiere decir que parte desde aquí el punto azul y va al perpendicular. Este W se llama velocidad angular. Aclaro, voy aquí a poner, aquí esto se llama velocidad angular. Porque depende del ángulo. Y el alfa es ¿qué sería el alfa, chicos? Aceleración angular. Y bueno, este B y el A que están en la tangente, o sea, que si se dan cuenta que están en la tangente, ¿no? Rozando como saliendo rozando lo que es la circunferencia. Bueno, el AT significa aceleración también. ¿Pero qué aceleración? Tangencial. ¿Y BT qué significaría? Velocidad tangencial. Y listo, chicos, ya está. Eso es lo que necesitan saber, la descripción. ¿Cómo va la velocidad de la aceleración tangencial? ¿Dónde va? En la tangente. O sea, por aquí otra vez lo pueden hacer. Aquí debe tener velocidad tangencial y aceleración tangencial. Aclaro algo. Las velocidades y las aceleraciones solamente son igual en módulo. ¿Sí? ¿Por qué? Si se dan cuenta que una va hacia arriba y va a llegar un momento donde esto está hacia abajo, ¿no? Entonces, vectorialmente no van a ser iguales porque no tienen la misma dirección. ¿Todos se dan cuenta de eso? A ver, ¿todos se dieron cuenta de eso? Miren. ¿Todos se dan cuenta de eso, chicos? Que la velocidad, la aceleración y la velocidad tangencial, en este caso, va aceleración tangencial y velocidad tangencial, solamente van a ser iguales en lo que es módulo. Porque miren, justamente uno está arriba, la de rojito está arriba, miren. Aquí estaba arriba, aquí estaba medio inclinada y aquí está hacia abajo. Ya que este punto va a llegar y va a estar otra vez en esta dirección. Entonces, hablamos de que solamente va a ser, en este caso, igual en lo que sería el módulo. ¿Ok? A ver, chicos, hasta aquí. No dije muchas cosas. Hasta aquí, ¿todos bien? Chicos, solamente estaban, ok, el resto, bien, chicos. Hasta aquí estoy nombrando solamente cómo se llaman las cosas para poder luego enseñarles algunas cosas más. ¿Sí? Bien. Recuerden que la clase está quedando grabada, así que eso luego lo van a poder, en este caso, utilizar cuando estén en clase. Bueno, sería bueno que revisen las teorías cuando no entiendan algo. Sería bueno que ustedes revisen la teoría. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿algo más por aquí? Listo. Hasta aquí estamos, digamos, vamos bien. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Bien. Bien. Vamos por aquí. Listo. Ahora vamos a ver un concepto más que está bueno que lo tengan. Está bueno que lo tengan el concepto y más que todo es muy importante que ahora lo tengan muy presente. Listo. Vamos por aquí. Aquí hablamos del periodo. Aquí en lo angular se habla del periodo. El periodo en este caso lo hablamos, en este caso es el tiempo. Es lo mismo que el tiempo. ¿Sí? Cambian los términos, cambian los símbolos. Velocidad sigue siendo velocidad, aceleración sigue siendo aceleración. Si aceleración en MRU, bueno, sigue siendo MRU, pero en MRV y MRV, ¿se acuerdan que la aceleración que era? ¿Un cambio de qué? Era un cambio de algo sobre algo. Un cambio, en aceleración es un cambio de
¿Entre quién? Entre un intervalo Tiempo. de tiempo. Esa era. La velocidad, ¿quién era? Era una variación de la posición Sobre el tiempo. entre el tiempo. Claro, chicos, pónganse a razonar un segundo. La aceleración. Si un cuerpo acelera, quiere decir que cambia su velocidad, ya sea positiva o negativamente. Ahora, si yo cambio si la velocidad de quién depende, del cambio de posición. Si yo tengo una velocidad, obviamente, si estoy en un punto y tengo una velocidad, luego de cierto tiempo voy a estar en otra posición, porque tengo velocidad, ya sea constante o variable. ¿Ok? Bien. El periodo aquí se mide en lo que es segundos, pero justamente se expresa como la letra T, de tiempo. Me imagino que ustedes escucharon alguna vez RPM o RPS. ¿Alguien sabe qué significa RPM? Tiene que ver con revoluciones. Revoluciones por... ¿Revoluciones por minuto? ¿Listo? ¿Y la otra? ¿Revoluciones por segundo? Revoluciones por segundo. Y claro, me imagino que ustedes, me imagino que eso sí lo conocen. Sí, me imagino que las revoluciones, por ejemplo, a ver, para no ir tan muy muy alejado de muy alejado de la realidad, podemos ir a las máquinas, maquinarias o, por ejemplo, los motores. Se hablan de cuántas revoluciones da por minuto. ¿Qué significa revoluciones por minutos? ¿Cuántas vueltas puede dar en un minuto? ¿Cuántas vueltas puede dar en un segundo? Esos son RPM, RPS. A ver, el que no sepa, se llama revoluciones. Revoluciones son cantidad de vueltas por minuto. Esto significa RPM. ¿Sí? No tiene nada que ver con el celular, por las dudas. Y RPM, RPS significaría... ¿Qué significa entonces RPS? ¿Qué era la S que expresaba la S? Los segundos. Listo. Vamos ahora con la frecuencia. Me imagino que es otro término que conocen. La frecuencia es el número de vueltas que hace en un segundo. Y se expresa, su unidad de medida, en este caso la frecuencia, son los hertz. Así, tal cual. Hertz. Se pone Hz. La frecuencia justamente es la inversa del periodo. A veces normalmente se pone 1 sobre t, y por eso sabemos que el periodo está en segundos, y si yo pongo 1 sobre S, básicamente es S a la menos 1, que justamente el S a menos 1 es el hertz. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, no? Listo, chicos. Aquí los primeros conceptos que deberían tener. Hasta aquí, chicos. A ver. Hasta aquí esta parte que es como lo más importante. La frecuencia es la inversa del periodo, exactamente. La frecuencia, ¿por qué? Ah, ok. Lo explico. En este caso, el periodo nos expresa el tiempo que demora en dar una vuelta. ¿Ok? Y el periodo. Y la frecuencia justamente se enfoca en el número de vueltas que da en un segundo. Entonces, como el periodo lo podemos utilizar como revoluciones por segundos, entonces podemos relacionar la frecuencia con lo que se relaciona la frecuencia con el periodo. Porque justamente utilizando RPS, que es revoluciones por segundos. Luego les voy a enseñar cómo van a convertir, en este caso, revoluciones por minuto a, no sé, en tiempos en general. A ver, me dices, a ver, que si me dicen que el periodo da 60 RPM y me dicen, ok, Orlando, me dio 60 PM, pero en teoría se supone que me da el tiempo y no sé cómo convertirlo a tiempo en segundos o minutos. Bueno, ¿cómo se hace? Miren, chicos, aquí lo voy a hacer muy chiquito y voy a cambiar el tipo de letra. Imagínense que le dicen, ¿sabes qué, chicos? Por ejemplo, a ver, voy aquí. Lo quiero en 12. Listo. Por ejemplo, le dicen, listo, ok, bien. Bueno, Benjamín, te doy un tiempo que te dice que el periodo tiene un periodo de 60 revoluciones por minuto. 60 revoluciones por minuto. Y ahí, en este caso, ahora, Benjamín, en teoría, esto sabe que es tiempo, lo debería tener en segundos o en minutos, o en lo que quiera.
segundos o minutos, pero ¿cómo el paso de RPM a tiempo como en tal? Bueno, vamos por aquí. Las conversiones de todo el tiempo que, bueno, lo que hemos venido haciendo. ¿A cuánto equivale en este caso, una vuelta? 2pi. ¿Cuánto equivale una vuelta? Ah, Claro, pero en este caso, una revolución en radianes, ¿cuánto es? pi. Una vuelta, ¿cuánto equivalía? Listo. Una revolución es 2pi. ¿Qué más? ¿Cuánto equivale un minuto en segundos? 3600. Ah, no. Un 60 Oh, segundos. 360. Listo. Y miren que elimina. Revoluciones eliminan revoluciones. Minutos con minutos. ¿Y qué te queda? Ahora te quedan radianes pi segundos. Y quédense tranquilos que estas cosas es muy común que suele venir en este caso. ¿Ok? Así que bueno. Bien. Aquí tenemos cómo convertir. Luego eso con la práctica lo vamos a ir haciendo. Así que quédense tranquilos, chicos, que vamos a ir a resolver estos tipos de ejercicios. ¿Ok? Lo dejo ahí. No lo... Listo. Estas son las primeras instancias que deberían tener de lo que es movimiento circunferencial. Hasta aquí. ¿Todos bien? Ok. Bien. Vamos por aquí. Vamos a ver lo que es velocidad angular y velocidad tangencial. Justamente hay una referencia. ¿Se acuerdan, chicos, que las velocidades dependían de la posición, ¿no? Y yo les había enseñado este triangulito. A ver, vamos a hacer un remember. ¿Sí? ¿Por qué les enseñé? Porque justamente a estas alturas del partido les iba a decir. Chicos, ¿se acuerdan que esto era como distancia, velocidad y tiempo, ¿no? Diego ve televisión. ¿Todos recuerdan eso? Listo. Si yo quería velocidad, ¿cómo era la velocidad entonces? ¿Cómo sería la velocidad? Si yo quería velocidad, Posición sobre tiempo. distancia sobre tiempo. Lo mismo, chicos. Ahora, teniendo en cuenta algo que decía, en lo angular, la distancia, el desplazamiento, la distancia, viene a ser θ. Y en este caso, longitud del arco viene a ser el S. θ es el espacio recorrido en lo que es lo angular y en lo, digamos, en lo tangencial es S. Porque justamente es lo tangencial, miren. Es el S. ¿Ok? Bueno, lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, ahora que estoy en este término, les digo, chicos, yo quiero la velocidad angular. Listo, la velocidad angular, ¿de qué viene? De ángulos, ¿no? Bueno, entonces el espacio recorrido va a ser el θ. Y miren, la distancia es θ, el tiempo sigue siendo tiempo. Esa es la velocidad angular. ¿Cómo se mide? En radianes sobre segundos. Porque justamente el pi está en radianes. Ahora, si yo quiero velocidad tangencial, ¿qué es la tangente? Hablo del S, ¿no? Justamente la velocidad tangencial es S sobre T. Y ya está. Ahí tienen todo lo que deberían haber hecho. Voy a cambiar el estilo, voy a ponerle en 12, en 11. En negrito. Listo, ahí está, miren, chicos. La velocidad angular justamente es eso, miren, chicos. La flechiza que va hacia arriba es la velocidad angular. Esto es velocidad angular. ¿Por qué? Porque esto depende de lo que sería la velocidad angular, lo angular tiene que ver en el centro, ¿sí? Y lo tangencial, bueno, se dan cuenta que lo tangencial, ¿dónde está? En la tangente. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y va a haber una relación de velocidad tangencial con velocidad angular, que es la que vamos a utilizar todo el tiempo. Y miren, velocidad angular. ¿Quién es velocidad angular? Velocidad angular es esto, ¿no? Velocidad tangencial. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el S? ¿Cómo era S? Miren, voy un cachito hacia atrás. ¿Quién era S? ¿Cómo se calculaba S? ¿Cómo se calculaba S? Pi por R, ¿no? Para calcular este pedacito de pizza, lo que se hacía era multiplicar el Sí. ángulo por el radio. Si yo quiero este pedazo de pizza, Ok. si yo quiero este pedazo, saber cuánto mide esto, el arco, solamente multiplico el ángulo por el radio. Y ese justamente es pi por R. Y mire, ¿de qué nos sirve? Porque justamente, ¿qué pasa? Pi por R, dijo profe. O sea, el número pi. El ángulo, pi por R. El S es pi por R. Y aquí entra la relación, miren, chicos. Velocidad tangencial, ¿quién es?
es S entre T. Pero consulta, chicos, ¿S no es lo mismo que pi por R? Lo vimos, porque es el arco. Pero ustedes saben quién es pi entre T. ¿Quién es pi entre T? Velocidad angular. Ustedes saben quién es esto, miren. ¿Quién es esto? Esto que está marcado ahora en velocidad angular. Entonces, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Y es de ahí de donde sale la velocidad angular. ¿De acuerdo? ¿Todos de ahí? ¿Todos me siguieron? Miren, chicos. ¿Ese quién es? Pi por R. Listo. Velocidad tangencial es S entre T. Pero es lo mismo, ¿no? Es como si en vez de poner 2pi, pongo 360 grados. Da lo mismo, es lo mismo. Entonces, como es lo mismo que pi por R, entonces pongo pi por R entre T. Pero yo sé quién es pi entre T, velocidad angular. Y justamente aquí encuentro la relación de velocidad tangencial con velocidad angular. Y eso es muy común que la vamos a utilizar. Hasta aquí, chicos. Solamente les estoy poniendo el tema de velocidad angular y velocidad tangencial. O sea, no es nada del otro mundo, con la misma tablita que les había enseñado la de siempre, pero ahora solamente cambia que velocidad angular es W, en este caso es la W, y la velocidad tangencial en este caso es VT, nada más. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta aquí. Algo que tienen que tener importante es que la velocidad angular siempre es perpendicular al plano. ¿Sí? Un concepto más que voy a agregar es la velocidad angular. La velocidad angular que habíamos dicho era la cantidad, la velocidad angular. En este caso, algo que pueden tener en cuenta es que la velocidad angular depende de esto, miren, chicos. Tita, ¿cuánto es una vuelta, chicos? 2pi, ¿no? El ángulo, en este caso, hablo de velocidad angular en general. Pero la velocidad angular puede ser 2pi entre t, porque justamente el ángulo es cuando da una vuelta. Esto pasa cuando da una vuelta. Y yo sé que 1 entre t, ¿quién es? Frecuencia, ¿no? Habíamos dicho que la inversa del periodo de la frecuencia. Entonces, es 2pi f. Así también pueden calcular la velocidad angular. Esto es un dato plus que deben tener. Pero no es importante. Yo, con todo esto que sepan, ni siquiera que lo sepan, que lo vuelvan a hacer. Porque eso ya lo conocen. Solamente que ahora hablamos de velocidades angulares y velocidades tangenciales. Obviamente, no hay mucha lógica, chicos. ¿Angular de quién depende? Desde el ángulo. Bueno, voy desde el ángulo. Tangencial hacia arriba. Velocidad tangencial, todos conocen la tangente. El término tangente me imagino que conocen. O sea, tal vez no tienen la definición clara, porque a veces suele ser un poco, generar una controversia, pero saben que es la velocidad tangente, que es algo tangente, ¿no? No voy a pedir que alguien me explique, pero quiero saber si todos saben qué es lo tangencial. Sí, sí. Ok, bien. Claro, y la velocidad tangencial, miren, justamente da en la tangente de lo que es la trayectoria circular. ¿Ok? Bien, así que ahí tienen velocidad angular. No tengo más nada que decir aquí. ¿Bien? Ahí los dejo menos de un minuto, voy por el vaso de agua, que me olvidé de traerlo, y vuelvo si tienen dudas, y entro en lo que es aceleración angular y aceleración tangencial. Bien, chicos, ¿alguien alguna duda hasta aquí? Pregunten ahora. Luego en la práctica obviamente también van a poder preguntar, pero ahora sería bueno para que saquen sus dudas. Chicos, no tengan vergüenza de preguntar. Pregunten lo que sea. ¿Por qué se pone W? ¿Por qué se pone W? ¿Por qué se pone BT? Cualquier pregunta, chicos. Bien, si no hay dudas, paso a lo siguiente, que también es importante que lo tengan. Velocidad angular. ¿Qué era aceleración angular y aceleración tangencial? Todos conocen esto, ¿no? ¿Qué era la aceleración, chicos? Aquí está el concepto. ¿Qué era la aceleración? La variación entre la velocidad y la variación del tiempo. Lo mismo que cinemática. Ahora, tener en cuenta que la aceleración angular justamente es el alfa.
que es perpendicular al plano. Justamente, miren, la velocidad tangencial aquí está, y en este caso esta aceleración tangencial. Lo mismo, velocidad, aceleración, velocidad tangencial, aceleración tangencial. Ahora, me dicen, listo, esa es la velocidad tangencial. ¿Cómo yo encuentro la aceleración tangencial? ¿Cómo? Derivando esto. Aquí entramos ya un poquito de derivadas, chicos. Y me dicen, ok, Orlando, pero Profe, si ¿cómo yo no... derivamos eso? ¿Cómo se deriva? Porque, Se deriva respecto del tiempo. Lo único que se deriva, como R viene a ser una constante, lo único que viene a ser, en este caso, una unidad derivable es la velocidad. ¿La derivada de la velocidad quién es? la aceleración. La aceleración. Por eso es que justamente aquí ahora, en vez de ser velocidad respecto al tiempo, ahora es aceleración respecto al tiempo, que es justamente la aceleración angular por el R. Ahora, O sea, lo único esto, que cambia es la B corta por la A. en donde lo único que cambia es, de nuevo, Lo único que cambia es la B corta por la A. claro, pero ¿por qué? No, no es que cambie así porque yo decido cambiarlo, sino justamente porque como esto es velocidad tangencial, ahora cambia la aceleración, si yo derivo, sería ahora aceleración. Sí, Y sí, como pero yo lo que derivé, pasa es que yo me lo imagino en número y como que todo me da cero y yo como, no. Ahora, pasa que la velocidad, veamos esto. ¿Quién es esto? Para que no entienda. La aceleración depende de esto, ¿no? Que ustedes conocen. Eso es lo que ustedes conocen, ¿no? Lo que veníamos trabajando. Eso es lo que veníamos trabajando. Listo. ¿La aceleración quién es? La aceleración angular es lo mismo. Variación de velocidad angular entre el tiempo. V2 menos V1. Nada más. O sea, no hay mucha diferencia. Y me dicen, ok, Orlando, pero aquí va a haber velocidad 2 y velocidad 1, sí, se van a dar cuenta. Aceleración tangencial, lo mismo. Ahora, esta fórmula, que es la que vamos a ver muchísimo, la relación que hay esta es la relación que hay entre la velocidad angular y lo que es la velocidad. Y aquí está lo que sería la velocidad, la relación que hay entre estos dos, entre la velocidad y la velocidad tangencial y la velocidad angular. Ya les dije de dónde viene, ¿no? De esta, justamente viene de esto. Entonces, cuando ustedes deriven la velocidad, chicos, ahora sí necesito que aprendan a derivar. Cuando ustedes derivan la velocidad, sacan la velocidad, la derivada de la velocidad justamente va a ser esto que estoy presentando ahora en la pantalla, ¿ok? Esto va a ser la velocidad. La velocidad va a ser, en este caso, Pt por B, W por R. Bueno, cuando derivemos esto, ahora va a ser aceleración tangencial, es igual a aceleración angular por radio. ¿Sí? Cambia. La velocidad de lo que era velocidad tangencial, ahora como lo derivé, va a ser aceleración tangencial. La velocidad angular, como lo estoy derivando, ahora va a ser aceleración angular. Recuerden que este alfa es aceleración angular. Igual por aquí lo dice. Aceleración angular es el alfa. ¿Ok? Entonces, chicos, no es nada del otro mundo. Hasta aquí creo que lo estoy relacionando mucho con lo que es MRU, para que lo puedan entender muy rápido. A veces no lo relacionan mucho, pero en la facultad, para que en teoría complicarles la vida, pero es básicamente lo mismo que habíamos venido viendo, solamente que ahora hablamos con otros términos, digamos, otros símbolos, pero sigue siendo el mismo contexto. Hasta aquí, ¿todos bien? Ok, gracias, Pau. María Laura. Agustina, ok. Hablamos de la aceleración total, aceleración tangencial y aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es muy, muy común. ¿Quién es la aceleración centrípeta? Es la que va hacia adentro. Esto es, nada más. Esto es un giro horario, porque fíjense que las flechitas van hacia abajo, miren. Ese es un giro horario, porque justamente va hacia abajo. Sí, ya les había dicho. Ustedes, para que sepan quién es el horario, imaginariamente se dibuja un reloj. No se van a poner todos los numeritos, ¿no? Se ponen aquí el 12, el 6, no sé, y se ponen 1, 2, 3. ¿Cómo va el reloj? Va así, ¿no? Esta flechita va así, le veo un punto donde esta flechita está aquí. Entonces, ¿cómo va el giro? De esta manera. De arriba hacia abajo. Eso se llama giro horario.
Y el reloj justamente es un giro horario, pero justamente el horario es negativo. Y ahora, ¿quién sería el antihorario, que sería positivo? El opuesto, ¿no? En vez de ir desde el 12 hasta el 6, iría como que del 6 al 12, para que lo asemejen con lo que es el reloj. Bien, voy con esto. La aceleración tangencial la conocían, ¿no? Ya la habíamos visto. Bueno, la aceleración centrípeta va hacia el centro, que justamente es el centro. Y justamente, si yo tengo una unidad, digamos, en X y una en Y, va a haber una que va a estar perpendicular, que justamente es la aceleración total. Para que no se da cuenta, imagínense que esto es escalarmente. Miren. ¿Todos se dan cuenta? Que está como que en un plano R2, ¿no? Miren, enfóquense en esto. Es como si fuera un plano, miren. A ver, lo voy a señalar y luego lo voy a desmarcar. Es como si fuera un plano. Tengo tipo una en el eje Y y otra en el eje X. Entonces, puedo yo sacar algo perpendicular, ¿no? Que justamente es esto, la aceleración. ¿Sí? ¿Todos se ubican ahí? Miren, aquí está la aceleración la centrípeta y aquí está la tangencial. Y aquí saco el vector. ¿Todos se ubicaron ahí, chicos? Solamente estoy graficando. Igual no es importante que lo memoricen como tal, las gráficas no, pero lo que sí necesito es el tema de lo que sería todo lo que son formularios, que no va a ser muy complicado. Listo. Bueno, la velocidad tangencial obviamente va a ser paralelo a la aceleración tangencial. Tienen que ir como que paralelas. Algo que está paralelo es algo que va en la misma dirección, o tal vez no, pero como que en el mismo eje, en la misma inclinación. ¿Ok? Por ejemplo, una calle, imagino que conocen cómo son las calles paralelas, ¿no? Alguien que está también de manera vertical o horizontal, pero más adelante. ¿Sí? Nosotros utilizamos el término paralelo para eso. ¿Ok? Bien, la aceleración vectorial, como un vector, la aceleración, en este caso va a ser la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Pero si hablamos de forma escalar, si yo quiero saber cuánto era el módulo, lo que habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan cómo habíamos visto, en este caso, cómo calculaba lo escalar en movimiento, en tiro oblicuo, haciendo Pitágoras, ¿no? Lo mismo. Aquí si yo quiero el A, sin saber quién es el A de manera escalar, bueno, elevo los valores de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado y le saco la raíz cuadrada. Bien, la aceleración centrípeta, que es la única que les falta, no hay fórmula para la aceleración tangencial porque la aceleración tangencial depende en este caso de las velocidades tangenciales, que es lo que te va a dar el ejercicio, ¿ok? O a veces te pueden dar la velocidad tangencial, pero lo que sí es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre el radio. O por ahí me dicen, ok, Orlando, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí no tengo como dato la velocidad tangencial, pero tengo la velocidad angular y tengo el radio? Listo. ¿Quién era velocidad tangencial, chicos? Justamente se acuerdan que velocidad tangencial era W por R, ¿no? Sobre 2. ¿Sí? Miren, velocidad tangencial habíamos dicho que era W. Aquí está en el anterior PDF. Velocidad tangencial, ¿quién es? W por R. ¿De dónde venía? De esta fórmula, de lo que les había enseñado, que es θ entre T es justamente R. W, perdón. Es la W. ¿Ok? Así que bueno, ponemos algo así y me da W al cuadrado por R al cuadrado entre R. No sé por qué puse aquí 2, es R. ¿Sí? Y R con R se me puede ir y me queda ¿qué? W elevado al cuadrado por R. ¿Sí? Ahí no hay mucho concepto, ¿sí? Entonces, chicos, hasta ahí, ¿todos bien? Borro esta parte, pues. Sí. Bueno, me alegro que hasta aquí vayan bien. Bueno, la aceleración instantánea, justamente cómo va a calcular la aceleración instantánea, que justamente es el vector de aceleración. Esa es la aceleración instantánea, el A. ¿Cómo lo van a calcular? Bueno, sumando o haciendo las cosas que en este caso necesitan. A es la aceleración instantánea. ¿Ok? Esto no lo vuelvo a explicar porque lo explicamos, esto es vectorialmente. Ustedes saben que sumando vectores, esto se cierra, ¿no? El triangulito. Este triangulito como que se desplaza. Es como si se desplazara. Algo así. Y se cierra el triangulito. Y bueno, yo sumo. La hipotenusa justamente esa, entonces me queda
la coordenada en X, AT, ACP, aceleración centrípeta, más aceleración tangencial. Y ya está. Y justamente es mía. Pero esto es vectorialmente, pero escalarmente hacemos Pitágoras. Así que bueno. Listo. Hasta aquí todo. No tengo más que decir, chicos. Ahí, miren, 2 PDFs y termino todo. Este PDF y este PDF. Y estamos. Y no termino nada. Y ya no. Y hasta aquí terminamos todo lo teórico. Bien. Explico esto. Listo. Esto de aceleración, todos bien, ¿no? La aceleración es lo que es más completo porque justamente forma como un triangulito. Entonces va a haber conceptos. Recordando que B es velocidad tangencial y la W es velocidad tangencial. Y recordando que B es igual a B por R, ¿no? A W por R. Lo habíamos visto. ¿Ok? Así que no se compliquen la vida. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien, gracias, Pau. Resto. Bien, chicos. Esto. Bien, chicos. Si quieren velocidades, no se compliquen la vida. ¿Qué hago? Listo. Yo quiero velocidades. Me dan velocidades, pero yo me acuerdo que había una relación entre las dos velocidades. Recuerden que hay una combinación, una fórmula que combina las dos. Pero no me acuerdo quién era y cosas así. Bueno, solamente tienen que aprender esta. Que si yo el arco, en este caso, el arco, por ejemplo, en la pizza, tiene un ángulo y tiene un radio. Y yo quiero calcular este S. Justamente, este S, ¿cómo se calcula? Multiplicando tita por R. Radio. Exacto. Listo, ya está. Se aprenden esto y la última que ya la saben, que es la del triangulito. Hago el triangulito. Listo. Yo les pongo D por cuestión de que existe un truquito, bueno, la palabra Diego ve televisión, para que no se confunda. Listo. Por ejemplo, yo quiero velocidad, imagínense que esto es velocidad tangencial. Velocidad tangencial, hablamos tangencial de la tangente, ¿no? Entonces, es este arco que se va a formar en la tangente. Entonces, la velocidad tangencial, ¿quién es? S sobre T. Y yo quiero velocidad angular, ¿quién sería velocidad angular? Ya el espacio recorrido, ya no, en la distancia ya no se habla de S, sino ¿en qué se habla? Velocidad angular, de ángulos. O sea, tita sobre qué? No, velocidad angular es tita sobre T. Recuerden que la velocidad de tangencial está en metros sobre segundos y la angular está en radianes sobre segundos. ¿Ok? Esa es la unidad. Lo mismo la aceleración. La aceleración está en metros sobre segundos al cuadrado y la aceleración angular es radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Y me dicen, listo, pero yo sé que hay una combinación entre estas dos. Bueno, despejo lo que es BT. ¿Quién es ese? Lo mismo que habíamos visto, pi por R. ¿Entre quién? Entre T. Pero me doy cuenta que esto, tita entre T, yo lo conozco, ya lo había visto. ¿Quién es tita sobre T? Velocidad angular, ¿no? Entonces lo mismo que yo ponga velocidad angular por R. Y ahí está la relación. La velocidad tangencial tiene una relación de velocidad angular por R. Y ya está, miren, chicos. Miren, todo este pedacito, todo esto que hice, todo esto que estoy marcando, es todo esto, miren, chicos. Todo este pequeño tramo que hice. Y ya está. Y esto lo conocen. Esto único nuevo que se les agrega. Después el resto lo conocen. No hay mucha dificultad. Ahora me dicen aceleración. Listo, deriva esto. Si yo derivo la velocidad, ¿qué encuentro? La aceleración. Entonces, en vez de encontrar aceleración tangencial, en vez de encontrar velocidad, encuentro aceleración tangencial. Listo, derivo la velocidad. La velocidad angular. Si yo derivo la velocidad angular, sé que me va a dar una aceleración. ¿Qué tipo de aceleración me va a dar? Aceleración angular, obviamente. Y el radio queda como tal porque es una constante. Y listo. Y ya está. Y eso es todo, chicos. Así que ahora en 10 minutos terminamos la teoría. Bien. Hablo aquí. Movimiento circunferencial uniforme. Aquí, algo que deben tener en cuenta es que la velocidad angular va a ser constante. Lo angular es justamente lo que les decía, ¿no? Lo angular es esto, ¿no? Lo que va como que en una flechita hacia arriba. Esto es lo angular. Eso es la velocidad angular. Para que tengan una idea. Esto es la velocidad angular. Y voy a borrar esta parte que no me gusta cómo se ve. Esto es lo angular, chicos.
Lo angular es lo que va en el ángulo, ¿no? Lo que va perpendicular al ángulo. Y es algo que les dije en la teoría. La velocidad angular siempre va perpendicular al plano. ¿Qué se acuerda? El MCU lo van a relacionar mucho con el MRV, pero aquí entra el hincapié, como el MRU. ¿Se acuerdan qué pasaba en el MRU? ¿Qué pasaba en el MRU? La aceleración era constante. En el MRU, La velocidad. La y no velocidad era constante, tenía que... la aceleración era nula. Y la aceleración era nula. Bueno, aquí es lo mismo, en lo angular, perdón, en lo angular, la velocidad angular va a ser constante. Y la aceleración angular va a ser cero. Solamente en lo angular. En lo tangencial vamos a tener una velocidad y una aceleración. ¿Ok? Bien. Ahora, en no angular, listo. Aquí, como les decía, ¿se acuerdan que en el movimiento parabólico hablábamos en el eje X y luego hacíamos ecuaciones en el eje Y? Listo, lo mismo es aquí. Hablamos en lo eje X, hablamos de lo angular y en lo tangencial. Lo que pasa es que la velocidad tangencial va a ser también constante. La velocidad tangencial va a ser constante solamente en módulo. Y se dan cuenta, ¿no? Solamente es en módulo, porque no tienen la misma dirección. Mira, esto está hacia este inclinado, esto está hacia arriba, esto va bajando, esto totalmente hacia abajo, está oblicuo hacia abajo. Entonces, la velocidad solamente, las velocidades van a ser constantes. Recordando que la velocidad angular es constante como tal, y la velocidad tangencial solamente es constante en módulo. O sea, quiere decir que si la velocidad tangencial vale 15 metros sobre segundos, bueno, solamente va a ser 15 metros sobre segundos. Va a ser constante. No va a ser como 15 metros hacia arriba, 15 metros hacia abajo, hacia costado. No, no, solamente en el módulo. La aceleración tangencial, bueno, no va a haber aceleración en ninguno de los dos, ni en la tangencial ni en la angular. Por eso la aceleración tangencial va a ser igual a cero. Aceleración centrípeta sí va a tener, porque ¿se acuerdan que la aceleración centrípeta quién era? La aceleración centrípeta, ¿se acuerdan la fórmula? Bueno, se van a tener que acordar. Es velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre R. Y obviamente va a ser diferente de cero, ¿no? La velocidad tangencial va a tener un número. No va a poder ser cero. Va a ser un número mayor que cero. Y el radio es un radio, ¿no? Siempre hay un radio. Y listo. Así que la aceleración centrípeta va a ser diferente de cero. Bueno, este alfa que es igual a cero y la aceleración también es igual a cero. Quiere decir que aquí la angular, la aceleración angular es cero y en lo tangencial la velocidad también es cero. Y es la misma fórmula, chicos. ¿Se acuerdan que la única fórmula que regía era la velocidad respecto al tiempo? La posición respecto al tiempo en el MRU. ¿Alguien se acuerda de la posición respecto al tiempo en el MRU? ¿Cómo era? ¿Cómo era, chicos? Posición inicial Más más velocidad inicial por tiempo. sobre el diferencial de tiempo. Bueno, Lo mismo. En angular, ¿quién es distancia? Hablamos en angular de titas. B. Entonces, hablamos de velocidad angular también. W por T. En lo tangencial, hablamos de S, que justamente es BT por T. Lo mismo. La aceleración centrípeta en lo tangencial, la aceleración la aceleración instantánea, eso se llama aceleración instantánea. Lo voy a poner, pero está en el PDF igual, pero lo voy a poner nuevamente. Se llama aceleración instantánea. Aceleración instantánea. Justamente va a ser igual a la aceleración centrípeta, porque la aceleración tangencial lo habíamos visto que iba a ser cero, ¿no? Porque no tiene aceleración, ni en lo tangencial, y listo, ya está. Y me dices, ok, Orlando, pero va a haber momentos donde piden sí. Te van a decir, listo, calculame el ángulo respecto al tiempo. Entonces vas a poner ángulo inicial más, como es angular, W por tiempo, listo. Si te piden el arco, también, el arco va a ser, el arco respecto al tiempo va a ser, pero normalmente siempre se pide en lo angular. El ángulo, normalmente siempre suele utilizarse el ángulo. Y nada más, chicos, eso es todo. La misma fórmula que el otro, solamente que está simplificada. Veamos el MCU. Listo. ¿Qué pasaba en el MCU? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que iba cambiando la velocidad, no? Esto es igual que el MRV. Esto es igual que el MRV, movimiento rectilíneo uniforme variado. Listo, la velocidad angular va cambiando respecto al tiempo. Y miren,
y el angular, y tanto el angular como la tangencial van cambiando. Por ejemplo, aquí era velocidad angular, era W, luego era W, triple W, 5W. La velocidad también, miren, aquí era B, 2B, aquí era 3B y 5B. Entonces, esto va cambiando, chicos. ¿Ok? Así que bueno, bien, tengo esto. Bien, ahí no tengo algo más que decir. Aquí la aceleración tangencial y angular, en este caso, es constante. Las aceleraciones aquí son constantes. La aceleración centrípeta va variando, porque justamente la aceleración centrípeta de cómo era, lo que les había dicho, ¿no? La aceleración centrípeta era la velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre R. Bueno, como las velocidades tangenciales van cambiando, entonces la aceleración centrípeta también va cambiando, miren. Aquí la velocidad tangencial es B, aquí es W, aquí es triple B. Y lo mismo, angular y tangencial. Y miren las fórmulas. Recordando que justamente que hay un cambio variable, que alfa es la aceleración, el ángulo es la distancia. Lo mismo, aquí B, AT, bueno, aceleración. LS nada más creo que es lo que sería nuevo. Es igual a distancia. Lo mismo, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Lo único que cambia es el símbolo, chicos. Lo mismo que habíamos estudiado. Y los números tan feos. Acelera, desacelera, chicos. Lo mismo, si va en sentido horario o en sentido antihorario. Nada más. ¿Y cómo me dice? Ahora, Orlando, ¿cómo me voy a dar cuenta de cómo va en sentido horario? ¿Cómo va girando? Bueno, el ejercicio te lo va a decir. Y se van a dar cuenta, por ejemplo. Aquí termino la teoría y les voy a dar un ejemplo y luego vuelvo a esto, ¿sí? Por ejemplo, a ver si hay un ejercicio. Miren, ejercicio muy común, dice, el que habíamos visto. Manuel pasa, por ejemplo, Manuel y Lucio prueban unas motocicletas en una autopista horizontal circular de 4 metros de radio, girando en sentido antihorario. En el tiempo T0, Manuel pasa por A con una velocidad angular de pi segundo, pi entre 2 es a la menos 1, velocidades, aumentando uniformemente a razón de pi medios segundos al cuadrado. ¿Qué pasa, chicos? Va aumentando. Entonces quiere decir que es un movimiento acelerado o desacelerado. Acelerado. Acelerado. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Del MCU o del MCV? Sí. ¿De qué hablamos? MSU. MCU. Es como si fuera MRV. Y miren el otro dato. Y simultáneamente, Lucio. ¿Qué pasa con Lucio? Dice, simultáneamente Lucio pasa por B con una velocidad que mantiene constante. Entonces, Lucio, ¿con qué movimiento se mueve? ¿MCU o MCV? MCU. MCU. Listo, dice, sabiendo que ambas motocicletas se encuentran por primera vez en el instante T2, calcula el módulo de la velocidad angular. Es lo que vamos a calcular. Pero bien, chicos, no hay nada más. Y ahora me dice, hay una diferencia entre A y B. ¿Alguien sabe cuánto mide este ángulo? Dato, siempre el ángulo van a tener, o la 90 grados. 90 grados. Consulta, si yo lo quiero en grados, en este caso en radianes, porque estoy trabajando con radianes, recuerden que miren, las velocidades, la velocidad está en pi, la aceleración está en pi, entonces la del ángulo, pi medios. A ver, para los que no se dieron cuenta, esto vale pi. Y esta media vuelta vale pi, y justamente genera las dos vueltas, que es justamente 2pi, lo que una vuelta. Ya me dices, ok, Orlando, pero no me di cuenta de eso, luego en el examen por ahí a veces se me olvidan las cosas. Convierte. 90 pi, 90 grados. Consulta, chicos. ¿Cómo lo convierten? Sí, 180 grados. Es igual a pi. Una semicircunferencia es igual a 180. El pi vale 180. Listo. ¿Qué hago? Mitad. Mitad, 2. Saco Se 90. van los grados. ¿Y qué me queda ahora? Pi medios. El ángulo lo tengo en pi medios. Y justamente ahí sale pi medios. Bien, aclaro, MCU y el resto de cosas, chicos, esto no, a ver, que por ahí es un poco engorroso porque son
cambia un poquito el tema de que estaban acostumbrados, velocidad es v, aceleración está, listo. Pero aquí cambia un poquito el tema de los términos. ¿Ok? Bien. Hasta aquí. Este PDF, el segundo. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Me dicen, ok, Orlando, aquí vos pusiste aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial elevado al cuadrado entre R y aquí pusiste W elevado al cuadrado por R. Lo que les había enseñado, ¿no? En la primera. Aquí a descomponer. Da lo mismo, ¿no? Justamente aceleración centrípeta es lo mismo que esto. Me dice, ahora, ¿cuál es la que voy a utilizar? Dependiendo de los datos que uno tenga. Así de simple. Así que chicos, hasta aquí todos bien. Bien. Quiero saber si todos vamos bien hasta aquí. Ok. Bien, chicos, nada más. Un punto a aclarar, porque luego vamos a hacer la práctica. De la otra clase voy a tomar un recapitulado de ejercicios de parciales que ya están aptos para resolver ejercicios de parciales, pero por ahí vamos con los más básicos. Y luego vamos aumentando un poco la intensidad. Algo que me gustaría es esto, miren, chicos. Miren esto. Si pensaban que se podían salvar, en este caso, de las gráficas, no. Las gráficas van a aparecer en lo que sea. ¿Ok? Por ejemplo, dice, listo, la velocidad. En el siguiente gráfico representa la velocidad en función del tiempo de móviles A y B, que se encuentra A está 100 metros delante de B. ¿Cuál es la distancia entre ambos? Calcular ese tiempo en instantes móviles. No, chicos, esto es Chicos, a ver, el móvil B, ¿qué tipo de movimiento sería? Algo que es pendiente, yo les dije que era variado, siempre. MRV. MRV. Y lo que está de manera... Lo mismo, sí. Igual. Sí. Algo, a ver, no sé si aquí está la gráfica. No recuerdo entonces dónde estaba la gráfica. Porque había ejercicios de gráficas, en este caso de movimientos circunferencial. Lo mismo, hay ejercicios de gráficas con esto, si es velocidad respecto al tiempo y está en pendiente, hablamos de lo que sería, en este caso, MSV, movimiento circunferencial uniforme variado. Y si está en este caso de manera horizontal, bueno, hablamos del MCU, que es el movimiento circunferencial uniforme, que justamente la teoría lo explica. ¿Qué pasa en el MCU? La velocidad mantiene constante. La velocidad angular y la velocidad tangencial es constante. Y en el MCU va variando. ¿Ok? Bien. Otro punto, por ejemplo, esto, que también les suelen venir, cosas así, que vamos a ir haciéndolo. Por ahí dice, en los 2 segundos posteriores completa 2 vueltas enteras. ¿Qué significa que hace 2 vueltas enteras? ¿Cuánto equivale una vuelta? Entonces, 2pi sería 4pi. Entonces, ¿el ángulo cuánto es? 4pi. Es algo que les decía, el ángulo siempre lo van a tener, chicos. Yo creo que podríamos hacer este ejercicio, miren, para entrar un poquito en onda. Y luego con esto podríamos terminar un poquito de cosas. Dice, una partícula recorre una circunferencia de radio de 4 metros. ¿Ok? ¿Todos bien? ¿El radio cuánto vale? 4 metros. Pasa por el punto P indicado en la figura, o sea, estamos por aquí, por el punto B. Algo que tienen que tener en cuenta, en T0 pasa por el punto B, o sea, T0, o sea, quiere decir que está como recién por iniciar un movimiento. Pasa por el punto P, en donde se ilustran los vectores velocidad y aceleración en el instante. En los 2 segundos posteriores completa 2 vueltas, dice que da 2 vueltas. Ahora, chicos, les hago una pregunta. ¿Será un movimiento acelerado o desacelerado? Y le hago un zoom. Yo les dije la teoría. Para que un movimiento sea acelerado, ¿qué pasaba? No es que sea positivo y negativo, no. Les había dicho. Claro. Esto es acelerado, chicos. La velocidad y la aceleración en el mismo sentido, no importa en dónde. Positivo. Si la aceleración va en contra de la velocidad, es un movimiento desacelerado. Solamente para que lo tengan en cuenta.
Entonces este es desacelerado. Desacelerado. Dice, si la aceleración angular de la partícula es constante y tiene módulo de pi segundos al cuadrado. Entonces, si ya la velocidad es constante, ¿qué pasa? Si No hay aceleración. si la aceleración es constante, ¿en qué tipo de movimiento estamos? Si la aceleración es constante, ujú. MSV. Y las mismas fórmulas que ustedes conocen, me dicen, ok, Orlando, pero yo ya, digamos, espero que no, pero yo ya memoricé las otras fórmulas. Listo, no te hagas drama. Velocidad final es necesario memorizarla, más o menos aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces AD. Y la última, la posición respecto al tiempo. Pero sí, hagamos la posición respecto al tiempo. La posición respecto al tiempo era esto. Posición inicial, más velocidad inicial por t, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Me dicen, Orlando, yo me memoricé esto, ahora tengo un lío, porque ahora ¿cómo voy a hacer? Listo, cambia. ¿En dónde estamos? ¿En qué estamos? En lo angular, ¿no? Porque ¿cómo uno se da cuenta en lo angular? Porque está en radianes. Y justamente algo más explícito. ¿Qué dice aquí? Angular, Angular. aceleración angular. Entonces, si estoy con angulares, voy a trabajar con unidades de angulares. Entonces, pongo velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial, más o menos la aceleración ahora cambiaba por la letra alfa. Listo. Velocidad angular final al cuadrado era igual a ¿quién? Velocidad inicial al cuadrado, más hace 2 veces la aceleración que era alfa. ¿La distancia quién es? Tita. Y me dices, y ahora lo último, la posición, ¿cómo hago la posición? La posición es tita. Tita inicial más velocidad angular por tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Ya están todas las fórmulas. No se hagan lío. Les enseñé esto al principio. Lo mismo, cambien solamente las letras. El contexto sigue siendo lo mismo. Listo, yo tengo distancia. No tengo la velocidad, ¿no? Me piden calcular el vector velocidad del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que me puede ayudar, chicos? A ver, ¿qué podríamos hacer? Tengo el número de vueltas, tengo la aceleración. ¿Qué es lo que puedo calcular? ¿La cantidad de vueltas entraría como distancia, profe? La cantidad de vueltas, sí, es la distancia. Entonces haríamos la fórmula de la distancia. Podríamos hacer la fórmula de distancia. Porque mira, ahí dice, abajo dice LA, calcular el vector velocidad. Claro, hay algo que cero. deben tener en cuenta. Claro, ¿quién sería? En este caso, lo que deben tener en cuenta, ¿quién es? El tiempo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué nos dicen? En 2 segundos después, o sea, ¿cuánto vale el tiempo? Menos 2, 8. El tiempo vale 2 segundos. Un segundo. Entonces, ¿cuál es lo que les conviene hacer? ¿Cuál es la única que les conviene utilizar? Esta última, chicos. ¿Por qué? Me dice, ahora, ¿por qué, Orlando? Porque yo tengo el tiempo. Sé después de 2 segundos dónde va a estar ubicado. ¿Ok? Y justamente la única incógnita que hay ahí es la velocidad angular inicial, que es justamente la que me interesa calcular. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El tiempo después de 2 segundos, ¿dónde se encuentra? ¿En qué ángulo? En 4pi. 4pi es igual a ¿qué? La posición inicial, obviamente, es 0, ¿no? La posición inicial es 0. Sí. Más velocidad angular por tiempo. No sé qué es la velocidad angular. Sería más por t. Por t, que sería por tiempo, que vale 2. ¿Qué sería? Más o menos. Está desacelerando, dijimos, ¿verdad? Sería menos, porque, claro, va en sentido contrario. Sería menos un medio por la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración, chicos? Pi sobre segundos al cuadrado. Pi sobre S2. Pi por segundos al cuadrado. ¿Y el tiempo cuánto vale? Claro, S2. Ustedes saben que S2 es lo mismo que yo ponga esto, ¿no? Entre segundos al cuadrado. Claro. ¿Con quién se va? Con el tiempo al cuadrado. Si yo pongo 2 segundos elevado al cuadrado, ¿cuánto me queda? 4s al cuadrado. Las unidades se me van y me quedan pi, miren. Listo. Sigamos. ¿Qué me queda?
4pi es igual a velocidad inicial por 2, menos ¿quién? 4 por pi me da queda 4pi. Entre 2, ¿cuánto me queda 4pi entre 2? 2pi. 2pi. Listo, paso a sumar, ¿qué me queda? 6pi, ¿no? 6pi. Sí, por 2. Calculo la velocidad Y se pasa inicial, al 2. me queda 3pi. 3pi radianes sobre segundos. Listo. Y me dices, ok, Orlando, encontraste la velocidad en el tiempo cero, que justamente es la velocidad, digamos, angular en este tiempo, ¿no? La velocidad angular en el tiempo cero. Y me dices, ok, genial, Orlando, pero no me sirve de nada porque a mí no me piden la velocidad angular. ¿Qué me piden? ¿El vector qué? El vector velocidad en el tiempo t0. ¿Y cómo encuentro el vector velocidad? Hay una relación entre la velocidad, en este caso, ¿y quién? Y el radio, ¿no? Sí. ¿Y cómo era esto? La velocidad tangencial es igual a W por R, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Lo vimos muchas veces. A ver, chicos, gracias, Pau. A ver, chicos, ¿todos de acuerdo que esto, BT es igual a W por R? Lo vimos y lo expliqué muchas veces. El resto, Santiago, Agustín, Axel, Agustina, Benja, María Laura. Ok, listo. Voy. Velocidad tangencial. Yo justamente quiero la velocidad tangencial del tiempo cero. Entonces, reemplazo. La velocidad tangencial. ¿Cuánto vale la velocidad angular en el tiempo cero? 3pi radianes sobre segundos. Multiplicado por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 4 metros. ¿Y cuánto me queda la velocidad entonces? Obviamente se me van a ir. ¿Cuánto me queda? Olvídense las unidades. 12. 12. ¿12 qué? No se olviden del pi. 12 pi. Velocidad, metros sobre segundos. Y ahora me dicen, ok, Orlando, pero la respuesta, porque justamente aquí está la respuesta me dice, ojo aquí que la respuesta me dice que la velocidad es esto, en el x menos 12, pero a nosotros nos salió 12. ¿Por qué? Porque nosotros lo que encontramos fue el módulo de la velocidad. Ah, ok, El Orlando, módulo lo hace pero positivo. claro. Y me dices, ¿y cómo yo sé que es negativo? Porque justamente, fíjense, si ese es su cuadrante, ubiquen su cuadrante. Listo, ya estoy en mi cuadrante. Me dice, ok, Orlando, ya ubiqué mi cuadrante, así que, listo, no me hagas problema, ya tengo mi cuadrante. Se me movió un poco la imagen. Listo, yo tengo mi cuadrante. Chicos, este vector está yendo hacia este lado, vector velocidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a tener el signo? Negativo. Negativo. Si hubiera sido para este lado, Positivo. positivo. ¿Ok? Entonces, ahí encontré mi vector velocidad. Bien, chicos, hice dos cuentas. A ver, todo este lío debería estar en su cabeza o en una fórmula. O sea, esto lo copian una vez y lo tienen para todo el examen. O sea, imagínense que estas cosas no hubiera estado, solamente hubiera estado esta, que es la que utilicé. Lo elimino por ahora y miren, eso es todo el ejercicio. Ya tengo la primera parte. Luego me piden el vector de aceleración. Bueno, el vector de aceleración ya es cuentas que les voy a enseñar a hacer. Y miren, chicos, hice todo. Y ahora me dicen, ok, Orlando, ¿y por qué no utilizamos las anteriores? ¿Por qué no utilicé la primera? A ver, por ejemplo. ¿Por qué? Porque solamente tengo aceleración, tengo tiempo y tengo dos incógnitas, que es la velocidad final y la velocidad inicial. Yo solamente necesito una. ¿Ok? Listo. ¿Y por qué no utilizaste la segunda? Porque no me sirve. Igual, sigo igual. Tengo la aceleración, tengo el ángulo, pero la velocidad inicial y la velocidad final son incógnitas, entonces no me sirve. ¿Cuál me sirve? La posición. Yo sé que después de 2 segundos ya sé que va a estar en el 4pi. La posición inicial obviamente parte desde el 0, porque parte desde el 0 y luego hace 2 vueltas. O sea, el ángulo es como 0. La velocidad inicial, no sé, justamente es el lado que quiero calcular. 1/2 por la aceleración. Yo conozco quién es la aceleración. Me lo da de dato el ejercicio. El tiempo también. ¿Qué encontré? La velocidad inicial en el punto 0. Y luego lo relacioné con la fórmula que les dije que esto era muy importante, chicos, porque esto lo vamos a utilizar en todos los ejercicios. Y ya les enseñé cómo llegar a eso. Así que hagan el remember, vean la clase grabada, saquen sus apuntes. Les enseñé a sacar esto, de aquí, de ese pedacito. Les enseñé cómo salir. Todo esto. Así que bueno, chicos. Nada. Ok. Cierra la sesión.
¿Alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Qué les pareció este ejercicio? El que hicimos ahora. Todo cinemática, chicos. No es nada difícil. Lo único que cambia son las, digamos, el contexto, porque ahora es circular. ¿Qué les pareció el ejercicio, chicos? Ok. ¿Quién lo ve muy difícil? Vamos, quiero opiniones. ¿Quién lo ve muy difícil? ¿Cómo ves al ejercicio? ¿Cómo ves al tema en sí? Yo por ahora bien. Igualmente, Ok. yo en mi curso estamos retrasados, recién vamos a ver MRV. Claro, la ventaja es que, por ejemplo, en la facultad hay paros esta semana, estos días hay paros. Es muy normal que en este caso no tengan clases, pero chicos, es la uva. A veces hay profes que son muy conscientes y dicen, bueno, tuvimos paro, solamente viene el examen hasta estas fechas. O hay otros profes que dicen, bueno, chicos, les mando el PDF y estudien ustedes por su cuenta. Ok, gracias. Bien, voy por aquí. Santiago, ¿vos hasta aquí? Bien, las fórmulas, si se dan cuenta, son las mismas, chicos. Son las mismas, cambia simplemente la simbología. Por ahí solamente hay dos que se tienen que aprender. Velocidad tangencial, que es en W por R, que ya saben de dónde sale. Y en este caso, por ejemplo, la otra que es muy común, la aceleración centrípeta, que ya les enseñé cómo sacarla. Así que está en formulario. Después, chicos, de última, hagan su tablita así, tal cual, del MRU, MRV, y luego lo vuelven a circunferenciar, solamente cambiando los números. En este caso, los símbolos. ¿Ok? Bien. Benjamín, ¿hasta aquí cómo vas? ¿Todo bien? Ok. Agustina, si tienen audio, chicos, sería genial para que lo prendan. Agustina, ¿todo bien? Ok. Emily, gracias, Agustina. Creo que muy bien, pero todavía me faltaría practicar por mi cuenta esto. Ok. Sí, obviamente, por ahí estamos en la clase número 4 recién. Axel. Ok, creo que sí, ya lo había leído antes. Listo. Bien, chicos. Nada, el PDF lo tienen, se los voy a pasar ahora, luego les paso la clase grabada. ¿Sí? Bien, antes de irnos al receso, hago dos comentarios, estamos. Bien, chicos, aquí terminamos con todo lo que es cinemática. Así que cinemática ya no vemos más, excepto practicarlos. Teoría, más, ya no vemos más. Por ahí sí les voy a hacer un remember cuando hagamos un ejercicio, así como el pequeño pedazo que hice del triangulito para que tengan una idea. Después, algo más, no, vamos a resolver ejercicios de parciales. Los que en este caso van a estar presentes en la clase del sábado, lo que les recomendaría sería que puedan anotar, descargarse la guía, por ahí intentar resolver ejercicios ahora que tienen la teoría. Otro concepto más, nada chicos, terminamos cinemática, ahora solamente nos toca practicar ejercicios. Y bueno, chicos, tienen la teoría, así que los dejo aquí. Nos estamos viendo el día jueves. El jueves nos vemos, así que tienen tiempo para poder practicar. ¿Ok? Traten de hacer su formulario, chicos. Les voy a pasar el PDF y luego la clase grabada.